capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Y voy a estar predicando en esta noche sobre la parábola de la viuda y del juez injusto. La parábola de la viuda y del juez injusto. 18, 18. Dice la palabra del Señor, esto lo está hablando el Señor Jesucristo, le estaba hablando a la multitud, le estaba hablando a sus discípulos, y el Señor Jesucristo dice lo siguiente: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, gloria al Señor. Lucas 18 y 18, estamos, sí, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Anoté mal la cita. Gloria al Señor. La parábola de la viuda. Perdón. Mateo 18:1. Mateo capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Estamos en la cita? Dice el Señor Jesucristo, 18, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el versículo 6: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria al Señor. Termina con estas palabras: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vamos a estar mirando esta parábola, esta enseñanza, esta historia que el Señor Jesucristo le está contando a los discípulos. Y dice la palabra del Señor, dice que el Señor le refirió esta parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. O sea, el Señor ya empieza a decirles: hay que orar, pero en la oración no podemos desmayar, sino ser constantes, ser persistentes. Esa palabra de persistir, de perseverar, es en la cual vamos a estar nosotros librando unas batallas, pero estamos nosotros alcanzando la victoria a través de lo que el Señor nos habla, a través de lo que el Señor nos enseña. Entonces vamos a mirar la historia, vamos a recordarla, vamos a mirar qué era lo que el Señor les estaba enseñando. Y dice la palabra del Señor, dice que había en una ciudad una viuda, pero que había en esta ciudad, había en una ciudad un juez que era injusto y que no temía a Dios y mucho menos a los hombres. Si no temía a Dios, pero realmente está hablando de una persona que no tenía principios, una persona mala, una persona tal vez egoísta, todo lo que implica de una persona que no tema a Dios. Cuando la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ahora si esa persona no teme a Dios, entonces viene siendo todo lo contrario. O sea, una persona que es insensato, es una persona que no tiene principios, que vive para él, que hace el egoísmo, bueno, tantas cosas que podemos resumir cuando una persona no conoce a Dios. Lógicamente se equivoca, actúa, hace justicia de acuerdo a lo que él cree, pero que en esa ciudad había también una viuda, pues tal vez una mujer con necesidades, una mujer
con debilidades, por toda la situación que estaba pasando, tal vez acongojada, tal vez se sentía sola, y esta mujer iba y le hablaba al juez, le decía, hazme justicia de mi adversario. Y entonces ella iba y le clamaba y le pedía al juez que le hiciera justicia, y el juez prácticamente a veces la ignoraba, a veces le decía no moleste. Vamos a imaginarnos cómo era la situación. Tal vez no era sencillamente de que el juez no le hace justicia, sino que si ella iba y clamaba, el juez ¿qué le diría? No, váyase de acá. Al otro día le cerraba la puerta, al otro día le decía no moleste, pero ella sin embargo venía el lunes y le decía al juez, hazme justicia, no moleste, váyase, aquí no la quiero ver. Y entonces al día martes tal vez ella se iba un poco triste o se iba diciendo, bueno, ese juez me tiene que hacer justicia. Al día martes volvía a las 8 de la mañana allá a tocarle el despacho del juez, hazme justicia, mire que usted me tiene que hacer justicia al adversario. Y volvía y el juez la sacaba y le decía no moleste, y bueno, pero ella, ¿qué es lo que vimos acá? La persistencia, que ella perseveraba, que ella no se desanimaba porque no veía esa respuesta, sino antes por el contrario, tal vez cuando ella se iba, ya iba pensando y diciendo, bueno, mañana tengo que volver y voy a insistir hasta que algo suceda, hasta que algo pase. Y como les compartí hace algunos días, a veces vemos que hay situaciones que tal vez humanamente no le vemos salida, pero nosotros en fe nos fortalecemos y decimos, no le veo salida, pero tengo la fe de que el Señor lo va a hacer, de que el Señor me va a responder, de que el Señor me va a abrir puertas, de que el Señor me va a sacar adelante, de que el Señor me va a sacar en victoria, de que el Señor no me va a dejar avergonzado, sino por el contrario, me va a dar esa palabra, me va a abrir puertas, va a colocar a mi alrededor las personas con las cuales me van a ayudar, yo voy a hallar gracia en ellas. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener como hijos de Dios, porque cuando oramos debemos orar con fe, creyendo, como inicié hace un momento, de que el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque hay gente, y cuando yo digo gente, hay cristianos, más bien en cambio la palabra hay gente por cristianos. Porque no voy a decir, no es que hay gente que ora, no, si está orando y está buscando de Dios es porque se ha acercado a Dios y porque de una u otra forma es cristiano o quiere agradar a Dios. Pero hay cristianos que se arrodillan a orar o de la forma como oran, pero en la forma como oran están derrotados, porque dicen, Señor, yo no veo respuesta, mire a ver si me quiere ayudar, yo como que parece que no me escucha. Y entonces con este tipo de oración pues la persona no está perseverando, no está clamando, sino simplemente está haciendo una oración de derrota. Y es como yo en alguna ocasión escuchaba a alguien y decía, no, yo decía la siguiente palabra, decía, yo le sirvo a Dios, pero escucha lo que va a decir, decía, yo le sirvo a Dios, pero yo no espero nada de Dios. O sea, podemos hablar de una falsa humildad, ¿sí? O algo, o sea, o falsa humildad, o que la persona no conoce la palabra de Dios. Porque eso es como cuando alguien, una persona que cultiva la tierra, va y siembra la semilla, y la trabaja, y la riega, y después de todo ese trabajo, yo no espero que salga nada de ahí, porque ya no sé, si sale, pues bueno, ahí me beneficio, pero no estoy esperando nada. O sea, si nosotros, o una persona que trabaja y que ara y que cultiva la tierra, pues lógicamente si siembra va a esperar una cosecha. Y nosotros, si el Señor nos dice que hay bendición para los que le buscamos, para los que le servimos, pues lógicamente le servimos porque estamos agradecidos con el Señor, pero también le servimos porque sabemos que la palabra del Señor nos habla de que hay bendición para sus hijos, que hay bendición para el que le sirve. De que, o sea, alguien que pueda decir, no, yo la verdad le sirvo, pero yo no sé si pasa algo, si no sucede nada, no, o sea, debemos nosotros ser hombres y mujeres
en los cuales declaramos la palabra de Dios, creemos a la palabra del Señor, creemos a sus promesas, creemos que lo que el Señor está diciendo, porque esto lo dijo el Señor Jesucristo, es real, es verdadero. Si el Señor lo dice es porque Él quiere darnos la respuesta, porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere ayudarnos, porque Él quiere guardarnos nuestra salud, porque Él quiere bendecir nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, Él quiere bendecir la obra de nuestras manos. Eso es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Que estamos nosotros en este tiempo tal vez de lo que ha venido sucediendo, de pandemia o de virus o como lo quieran llamar, pero que nosotros sabemos que el Señor nos guarda, que el Señor va a nuestro lado, de que el Señor nos protege, de que hay una cobertura especial para su pueblo, para sus hijos. Nos damos cuenta de que el Señor tiene cuidado de nosotros, protege nuestras vidas, y entonces nos damos cuenta de que el Señor tiene misericordia, que el Señor nos ama, porque alguien puede orar y decir, no Señor, pues yo no sé, me ha ido tan mal que yo ya no sé si me ama o no me ama. Y el Señor dice, pero ¿cómo así si lo he expresado en mi palabra, si todo lo que hice? Dios le dice, pero si envía a mi Hijo Jesucristo a morir por ustedes, a derramar su sangre preciosa, ahora cómo va a dudar, cómo va a estar expresando que si me amas o no me amas, todavía esa duda. Y así mucha gente ora y es una oración de derrota. Señor, mire a ver si me da algo, mire a ver si me da un trabajito, mire a ver, y le piden, terminan orando y terminan pidiendo cosas como tal vez inspirándole lástima al Señor, ¿sí? Señor, dame un ranchito, Señor, dame al menos unos zapaticos viejos que necesito, y la persona se acostumbra a orar, o sea, así como habla y se expresa ante las demás personas, así le ora al Señor, ¿sí? Y entonces yo no sé si conozcan a alguien, pero hay personas que se expresan y cuando uno las escucha hablando, uno no les dice nada, pero dice, no, habla en derrota, habla como que es lo último, como que realmente no ha luchado y no ha empezado la batalla cuando ya se está entregando y diciendo, ya la perdí. Y entonces y el enemigo se aprovecha de eso, y el enemigo dice, sigue hablando así me gusta que hable, así derrotado. El enemigo se alegra de eso, pero el Señor dice, pero escudriña mi palabra, pero veo que no conoce mi palabra, porque un hijo mío no habla de esa forma, un hijo mío habla de victoria, habla de ir al frente, de ir a la batalla, de ir a vencer, no importa el obstáculo, no importa lo que se nos presente, vamos hacia adelante, vamos creyéndole al Señor, vamos creyendo a sus promesas, vamos creyendo a la palabra de nuestro Dios. Así es que nosotros, y entonces muy diferente cuando un cristiano le cree al Señor y cree a su palabra y le ora y dice, Señor, gracias, porque aunque no veo la respuesta aún, sé que va a venir y tú me vas a dar la victoria, porque yo creo en ti, porque creo en tu palabra, porque tú, Dios mío, Señor, esta palabra se cumple, porque la flor se marchita y la hierba se seca, pero tu palabra permanece para siempre. Yo creo en tu palabra y yo, a pesar de que no vea las cosas, voy a seguir perseverando. Y si el problema se acrecienta y tal vez se ve un poco más difícil, yo le oro y le clamo al Señor, porque sé que la respuesta del Señor viene, y oramos al Señor y le creemos. Gracias, Señor, gracias, porque la respuesta ya la veo venir, la siento venir, porque sé que estás a mi lado, sé que me estás respaldando, sé que guías mis pasos, sé que esta palabra me fortalece cada vez que la leo. Gracias por tus promesas, gracias por lo que me sigues dando, gracias por el día de hoy, gracias por la salud. Y empezamos nosotros a expresarle todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, y le decimos y le hablamos al Señor, y batallamos y declaramos derrota sobre el enemigo, sobre los planes que tiene el enemigo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo. Satanás, desbaratamos todo plan de las tinieblas y vamos batallando, y dice la palabra del Señor, dice que resistir al diablo y de nosotros huirá.
O sea, porque el enemigo, si hay algo que conoce el enemigo también, es la palabra de Dios. Y el enemigo es muy insistente. Por eso el Señor dice, resistid al diablo, vosotros resistid al diablo, resistid al diablo y de vosotros huirán. Entonces, porque Él insiste y quiere colocar tropiezo a una persona y se la coloca, y al otro día intenta y a la semana intenta, y por eso es que muchas personas más adelante el enemigo les coloca el tropiezo y caen y dicen, no, es que el enemigo venía hace tiempo atacándome, y por eso el Señor dice que debemos resistirlo. ¿Y cómo debemos resistirlo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo debemos resistirlo? Estar fortalecidos en el Señor. Y le decimos, Satanás, usted no puede conmigo, porque yo estoy sumergido en la presencia del Señor, porque me sumerjo, porque busco la presencia, porque me fortalezco en el Señor, porque aunque estoy débil, soy fuerte en el Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le expresamos y confesamos la palabra del Señor, y entonces el enemigo no le gusta que nosotros expresemos, que nosotros confesemos la palabra, que nosotros expresemos las promesas de Dios, porque eso, el enemigo se da cuenta en dónde es que estamos nosotros fundamentados. Entonces el enemigo, si algo conoce él también, es esto, de perseverar, de persistir, de colocarnos tropiezo, pero ya llega un momento en que él no ve que nosotros, antes por el contrario, entre más nos atacan, más nos fortalecemos. Entre más nos ataca, más le damos la gloria a Dios. Entre más nos ataca, nosotros aprovechamos ese ataque para dar un testimonio de que el enemigo me atacó, pero yo lo vencí y está derrotado y está debajo de nuestros pies. Entonces, eso es, y cuando nosotros confesamos la palabra, y cuando nosotros le damos la gloria a Dios, pero el enemigo llega un momento en que dice, tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque dice, no, realmente esta persona es un verdadero hijo de Dios y conoce la palabra del Señor y se fortalece en el Señor, y entre más lo ataco, más crece. Gloria al Señor. Y entre más lo ataco, crece más espiritualmente, se fortalece más. Entre más lo ataco, busca más de Dios, y antes, por la parte que lo ataqué, entonces estudia y se fortalece y conoce. Entonces llega un momento y dice, no, realmente tengo que huir, y se va por un tiempo. Y entonces esa es la verdadera actitud de nosotros como hijos de Dios: orar y clamar y buscar al Señor en fe. Entonces dice acá la palabra, dice que la parábola, dice entonces que el juez injusto un día dijo, yo no, esta mujer me molesta, ya me tiene cansado esta mujer, y definitivamente un día esto me va a sacar la paciencia, un día esto ya me es molesto. Entonces, para que no ocurra eso, dijo el juez injusto, le voy a hacer justicia. ¿Y por qué le hizo justicia? Por ser tan perseverante, tan persistente. Y él, por quitarse, tal vez librársela y decir, me voy a evitar problemas y voy a evitármela, ya no quiero ver más por acá, pues le voy a hacer justicia. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dice, oiga, le dice a los discípulos, vengan, escuchen lo que dijo el juez injusto, oiga, y si este juez injusto se expresa de esta forma, ¿cuánto más Dios, cuánto más nuestro Padre Celestial nos hará justicia a sus hijos, a todos los que le clamamos? Cuando nosotros le clamamos de día y de noche, dice que el Señor no se tardará de hacernos justicia. ¿Y qué es lo que pasa en nosotros, o a veces en ocasiones? Que le oramos al Señor y le clamamos un día, 2 días, 3 días, y tal vez va una semana o van 2 semanas y nos cansamos y decimos, no, el Señor, algo pasó, el Señor no me escuchó, algo sucedió, y ya lo damos como por hecho de que esa respuesta no llegó. Pero es el enemigo también aprovechándose. El enemigo quiere robar nuestros sueños. El enemigo quiere robar tus sueños. Esos sueños que el Señor le ha dado. Esos proyectos, esas metas. Aún en el crecimiento de nuestra vida espiritual, el enemigo quiere robar los sueños. El enemigo quiere desanimarnos, quiere desalentarnos. Quiere decirnos, quiere hacernos pensar de que el Señor no escucha nuestras oraciones. Pero el Señor toma esa palabra.
Pero el Señor toma esa palabra que nosotros hacemos en oración. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que oremos y que sigamos orando, pero además de esa oración debemos añadirle fe. Debemos creer, debemos orarle al Señor con fe. Dice porque va pasando el tiempo, dice que en los últimos tiempos, que en esos tiempos el Señor hallará fe. O sea que, ¿por qué lo dice el Señor? Porque mucha gente se va desanimando, porque mucha gente va diciendo no recibo respuesta, le ha orado al Señor. Hay gente que no le ora al Señor, hay cristianos que no le oran al Señor con fe, porque han escuchado a otros hermanos diciendo no, yo le pedí al Señor y no recibí respuesta. Y entonces el otro dice, no, ni para qué le pido, si ese hermano, esa hermana, yo me he dado cuenta que ora más que yo, entonces ¿para qué le pido? Si no le respondió a esa persona, muchas veces pensamos de esa forma. Pero es que hay diferentes formas, no sabemos cómo la persona o cómo mi hermano o mi hermana le está pidiendo, o qué es lo que le está pidiendo, o si le está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que le pide cosas al Señor, pero por caprichos, o porque Señor deme esto, pero realmente no lo necesita, o le está pidiendo hasta cosas espirituales, dones, pero lo está pidiendo no para ponerlo al servicio del Señor, sino para lucirlos y decirle a otro hermano, mire lo que el Señor me dio, mire, yo tengo esto, yo tengo estos dones, usted no tiene nada. Hay gente que ora y hay gente que ayuna para sentirse más santa que los demás. Hay gente que busca a Dios, no porque realmente sea la motivación de buscar a Dios, sino porque quiere tal vez lucirse y decir, no, es que yo soy más espiritual que los... Entonces, ¿cómo el Señor va a responder este tipo de oraciones? O si fuera una oración centrada, si fuera una oración conforme a la voluntad del Señor, también la persona puede orarle en la mañana al Señor, ay Señor, con bostezos y... Ay Señor, ¿será que me va a conceder esto? Señor, que ayúdame, pero realmente no hay una actitud, no hay un deseo porque el Señor le dé esa respuesta. Sencillamente como que voy a orarle por decir que oré, pero no por más. Y entonces hay gente que al ver eso se desanima, porque dice, no le dio la respuesta. No, es que el trato que el Señor tiene con mi hermano, con mi hermana, con un familiar, es muy diferente al trato que tiene conmigo. Cada uno tenemos un trato especial, diferente con el Señor, porque el Señor sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras debilidades. O sea, el Señor trata, yo puedo estar, mire, la palabra del Señor es tan poderosa, es tan profunda, que yo puedo estar predicando este mensaje en este momento, y lo estoy predicando, y el Señor le está hablando a mi hermano de una forma, le está hablando lo que está necesitando él, a mi hermana le está hablando de otra necesidad que tiene, pero sobre el mismo tema, y entonces la palabra del Señor está trabajando en nosotros de diferente forma, y está tratando con nosotros de acuerdo a la necesidad de cada uno, pero es la misma palabra del Señor. Pero el Señor trabaja a través de su Espíritu Santo de diferentes formas. O sea que nosotros no podemos colocarnos un parámetro o un patrón de respuesta, porque a mi hermano no le respondió, entonces yo asumo que tampoco a mí me va a responder. No, nosotros vamos hacia adelante, tal vez no mirando hacia los lados, a ver, porque nos ponemos a mirar y antes quitamos la mirada del Señor y nos desenfocamos, y no, tenemos que poner la mirada en el Señor e ir caminando, e ir creyéndole y ir teniendo fe en que el Señor lo va a hacer, en que el Señor nos va a dar esa respuesta, como dice la palabra, que Él es el galardonador de los que le buscamos, de los que confiamos en Él, de los que esperamos en el Señor, de los que confiamos, de los que nos refugiamos en la presencia del Señor. Así que esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener, la confianza, pero no debilitarnos en la fe, sino antes fortalecernos en la fe. Yo me pregunto, yo hago una pregunta en esta hora: si le pido algo al Señor y persevero y le creo al Señor y más adelante el Señor me da la respuesta, ¿yo cómo me voy a sentir? Fortalecido, ¿no? Yo voy a decir, ¿y qué voy a pensar después? Yo voy a pensar, bueno, cuando empecé a orar,
yo pensé que como que no pasaba nada, pero voy a decir y voy a concluir, voy a tener voy a darme cuenta desde cuando empecé a orar, el Señor estuvo conmigo. Y el Señor, durante todo ese tiempo de proceso en mi oración, el Señor me estuvo respaldando. Y el Señor iba a mi lado. Y al final de la oración, al final del tiempo, del proceso de Dios, el Señor me dio la respuesta. O sea que el Señor siempre me estuvo acompañando. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros llegamos a la conclusión. Uno como dice, pero no es que el Señor se acordó de mí ya al final, no, el Señor se me respondió, es porque el Señor siempre tuvo en cuenta mi oración. Siempre el Señor estuvo ahí fortaleciéndome, dándome ese toque de fortaleza que estaba necesitando para yo avanzar, para seguir clamando, para seguir persistiendo, para seguir importunando al Señor. Así que debemos perseverar. Lo que le dio fuerza a esta mujer no fue tal vez sus modos económicos o su elocuencia al hablar con el juez. Lo que le dio fuerza a esta mujer, que fue la oración persistente. Dice la palabra del Señor: la oración del justo puede mucho. Hay otra versión que dice la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra eficaz es persistencia. Persistir en nuestra oración, persistir y creer que el Señor nos va a dar esa respuesta tarde o temprano. Cuando menos esperamos, viene la respuesta de parte de Dios para nosotros. Así que lo que le dio esa respuesta, lo que le dio esa fuerza a esta mujer débil fue la persistencia y perseverar en oración. Si hemos escuchado, si hemos leído, nos damos cuenta que cuando alguien cuenta un testimonio de una empresa que creó, siempre vamos a encontrar un común denominador, y es la persistencia. Cuando la persona dice, aunque muchos no creían, aunque muchos hasta se burlaban, aunque muchos de los, yo digo muchos no, todos los grandes que tuvieron grandes inventos en la historia, tal vez del bombillo, del avión, del vehículo, yo pienso que ellos llegaron y dijeron, vamos a hacer un bombillo, y entonces empezaron a dar la prueba, y al otro día les prendió y dio, como dice el dicho, se le alumbró el bombillo. No, ellos tuvieron muchos fracasos, insistieron y otra vez, y no prende, y fracasamos, y la familia o la gente que lo rodea no le cree. Este muchacho se volvió loco, eso está perdiendo el tiempo, y los amigos, y no solamente tienen que luchar tal vez con ellos mismos, con lo que ellos están tratando de hacer, sino también con los comentarios de las personas que lo rodean, y no solamente con las personas que lo rodean, sino las personas que están tal vez más ligadas en la parte familiar y afectiva a ellos, que la persona dice, es que mi familia me cree ya, pero tengo que seguir adelante. Ellos persistieron, como podemos ver la persona del inventor del bombillo o del carro o del avión. Ellos tuvieron mucho fracaso y tuvieron que esforzarse, pero al final, debido a esa persistencia, lograron su propósito, lograron su meta, lo que se propusieron. ¿Por qué? Porque estuvieron persistiendo, porque sabían que la persistencia los iba a premiar, que estaban en el camino indicado, que iban por buen camino, de acuerdo a lo que estaban tratando de crear o de inventar. Entonces, la persistencia. Yo tengo acá un pensamiento sobre Juan Knox, que él dice que él clamaba al Señor para que el Señor le diera a la región o al país de Escocia, a Escocia. Y el clamor de Juan Knox era: Señor, dame Escocia, porque si no me das Escocia me muero. Y él clamaba y oraba, y fue una persona que fue reconocido y que el Señor le dio esta tierra para Cristo.
Gloria al Señor. Así que debemos nosotros también importunar al Señor. Y para importunar al Señor vamos a mirar Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 10. Así que lo que estamos estudiando hoy es una palabra que la dijo el Señor Jesucristo. O sea que debemos nosotros, si alguien le ha estado clamando al Señor, le ha estado orando, que esa oración la siga haciendo y la haga con fe y la haga creyendo al Señor hasta que el Señor le responda, hasta que el Señor le dé la respuesta. Hay hombres y mujeres de Dios a través de la palabra del Señor que nos damos cuenta de que la respuesta el Señor se la dio porque eran persistentes en la oración. O sea que la clave no solamente estaba en la oración, que eran hombres de oración, sino que a pesar de que eran hombres de oración, eran persistentes y perseveraban en la oración. Dice Lucas 11 del 5 al 10, o del 5 al 11, leámosla. Dice: y dijo también, está hablando el Señor Jesucristo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesiten. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. O sea que el Señor nos está diciendo: muchos no recibimos, muchos no reciben porque no piden. Y muchos, otro versículo dice: o cuando piden lo hacen de la forma equivocada. Entonces debemos nosotros pedir, debemos tocar el corazón del Señor, debemos nosotros perseverar. La clave, el secreto de Elías, dice que Elías le clamó al Señor para que no lloviera. Pero ¿cómo era la oración de Elías? Ferviente, oraba fervientemente. ¿Qué es fervientemente? Imaginémonos, ferviente, en clamor, creyéndole al Señor en fe, pero persistente, perseverando en oración. Y él oró para que no lloviera y no llovió. Y después oró fervientemente para que lloviera y llovió. ¿Cuál era ahí la oración? Fervientemente. Dice el libro de Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea que era un hombre común y corriente. A veces decimos: pero es que era Elías, pues lógicamente el Señor tenía que responderle. Es que eran esos hombres y mujeres de Dios, de los cuales nos habla la palabra, el Señor tenía que responder. No, es que la palabra del Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, era un hombre común y corriente. Pero ¿qué hacía la diferencia? De que oraba fervientemente. Y entonces hacían cosas y con ese fervor y con esa fe en el Señor, entonces pasaban de ser hombres ordinarios a hacer cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eran personas comunes y corrientes, ¿no? Sencillamente le creían al Señor y oraban con fe y oraban fervientemente, y el Señor respondía al clamor. ¿Y por qué respondía el Señor a ese clamor y a esa perseverancia? Porque son principios bíblicos. Porque si el Señor lo dijo, es que si el Señor lo dice, entonces nosotros debemos guiarnos y decir: vamos a hacerlo como el Señor está diciendo. Y si el Señor lo dice, es porque lo va a cumplir, es porque el Señor nos dejó esta parábola para que la pongamos en práctica, para que nosotros seamos hombres y mujeres victoriosos, seamos hombres y mujeres que nosotros, cuando abramos la boca en clamor, en oración, los mismos infiernos tiemblen cuando el enemigo quiere colocar tropiezo para que algo
no llegue a nuestra vida, para que una respuesta no llegue a nuestras vidas, que el enemigo tenga que soltar y diga, no, es que no aguanto, no soporto esta oración ferviente. Es un hombre y una mujer que le cree al Señor. No quise colocar obstáculo, pero realmente no puedo, porque está orando, creyendo en fervor, creyéndole al Señor. Entonces miren la diferencia. Gloria al Señor. Así que debemos persistir, pero también persistir en fe. Gloria a Dios, creyéndole a nuestro Dios. O sea que no debemos desmayar en nuestra oración. Alguien que también lo hemos hablado, y yo he colocado este ejemplo, pero resulta que he traído las últimas mensajes, enseñanzas, y para lo que hablábamos hace un momento, para las 3 enseñanzas aplican. ¿A qué me refiero? A Jacob. Jacob se encontró con el ángel y Jacob tenía una determinación. ¿Y cuál era la determinación que le dijo al ángel? No te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, tenía una decisión. Y le dijo, es que no lo suelto porque yo vengo por mi bendición. ¿Y Jacob logró la bendición o no la logró? La logró. ¿Por qué? Porque hubo una determinación en él. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que tengamos una determinación. Cuando le pidamos algo al Señor, no lo pidamos a ver si sucede o no sucede, sino que tengamos una decisión nuestra, una decisión, algo determinado, algo que vamos a decir, voy a orar, pero hasta que no reciba la bendición, no suelto la oración, no me suelto del Señor, no suelto la oración. Y cuando recibimos la respuesta le decimos, gracias Señor, porque me has bendecido, y porque tu palabra es poderosa, y porque tu palabra es real, es verdadera. Gloria al Señor. Y así vemos ejemplos en la palabra del Señor. La historia de Sansón y Dalila. Dalila quería hacer caer a Sansón. ¿Y cómo fue Dalila? Persistente. ¿Cuál es su fuerza? ¿Y cuál es el secreto? Y Sansón le decía una cosa, y no, que es el alimento, que es esta cosa, que es la otra, que es cuando me amarran, me colocan doble nudo y cosas, y le decía, pero ella qué, persistía. Y por esa persistencia, Sansón terminó perdiendo sus ojos, porque entonces lo vemos tanto de una parte como de la otra. Todo eso se logró con persistencia. O sea que el enemigo también quiere persistir, y nosotros debemos discernir y darnos cuenta y decir, no es por ahí, antes por el contrario. Si quiere persistir, si quiere insistir en lo mismo, le decimos al enemigo, entonces yo también voy a insistir, voy a persistir en la palabra del Señor, creyéndole. Y cuando el enemigo ve en nosotros esa determinación, huye de nosotros. Gloria a nuestro Dios. Aquí leía o escuchaba hace unos días, la reina de Inglaterra dijo, le temo más a un hombre de rodillas que a un ejército de pie. Dios estas palabras. Y es realmente bíblico, es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Cuando estamos de rodillas ante la presencia del Señor, el mundo espiritual es conmovido, el mundo espiritual es estremecido. Gloria al Señor. Y vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22, de la cual nos habla de la fe. Marcos 11, 22 dice la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. O sea, debemos tener esa fe en que Dios lo va a hacer, que lo va a hacer de nuevo. Así que debemos tener fe en Dios y no debemos dudar. Hay gente que les han enseñado erróneamente. ¿Y qué es? Cuando digo erróneamente es que hacen pactos para obtener una respuesta de parte de Dios. Y cuando yo digo hacen pactos, me refiero a esa enseñanza que hace un tiempo tomó mucha fuerza, y es cuando la gente con dinero pactaba. Entonces, yo pacto por mi salud, yo pacto por una sanidad. Y entonces a alguien le puede, escuche muy bien porque no quiero de pronto que me malinterpreten, es cuando alguien se le hace más fácil. Alguien está predicando y dice, no, es que hay que pactar. Entonces la persona, cuando dice pactar, es dinero, ¿sí?
Y entonces utilizan otra frase que dice, y hay que sellar ese pacto. ¿Y cómo se sella el pacto? Pues dando el dinero. Y mucha gente pactó y pactó y pactó y nunca esa respuesta llegó. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese cristiano? Se va a sentir decepcionado. ¿Y por qué se va a sentir decepcionado? Porque esa respuesta no llegó. Y como no llegó la respuesta, no se va a sentir decepcionado primeramente tal vez con la persona, el predicador que le enseñó estos pactos, sino se va a resentir con Dios y le va a decir, Señor, no me dio la respuesta y yo pacté, pero es que el Señor no dijo el Señor no dijo que la respuesta la íbamos a recibir de esa forma. El Señor dijo, perseverando en oración y con fe. Y entonces, y que selle la palabra, y selle el pacto, y la gente, y mucha gente, pero es que tal vez a alguien, ¿y por qué lo digo? Porque a alguien se le hace más fácil decir, no, yo viendo yo un billetico y me ahorro todo ese tiempo de oración, ¿no? Y entonces yo doy un billetico, yo le doy una ofrenda, y entonces al dar esa ofrenda voy a obtener mi sanidad. Y entonces, ambos son principios bíblicos. El diezmo, la ofrenda, pero entonces no podemos malinterpretarlos o mezclarlos, diciendo que con un pacto o con una ofrenda entonces voy a obtener una sanidad o voy a obtener un milagro. Pues ya, si es en la parte del área financiera, pues el Señor también se mueve, pero son cosas que la gente no le dice en la área financiera, sino en todas las áreas. Y que para que el hijo salga de las drogas, pacte, y para que eso pacte, y eso realmente mucha gente se fue de las iglesias porque se sintió que no llegaba la respuesta, y a eso me refiero. O sea, por eso inicié hablando de que debemos escudriñar y debemos conocer la palabra del Señor, y debemos nosotros discernir que realmente cuando es, aunque es palabra de Dios, le dan una interpretación equivocada, pensando que una cosa es con otra. O sea, que una cosa es, no pacte, ya listo, ya usted pactó y ya en cualquier momento le va a llegar esa respuesta. No es así, porque el Señor dice que creyendo y perseverando y orando y no dudando. O sea, que esto es de pagar un precio, pero no tal vez económico, sino pagar un precio de rodillas, y pagar un precio de santidad, y pagar un precio de fe. Porque termino con estas palabras: la oración constante siempre alcanza respuesta, según la palabra del Señor. La oración acompañada de fe alcanzará también la respuesta. Mateo 21:21. Alcanzará respuesta de parte de Dios. Pero también la oración acompañada de santidad alcanzará respuesta. Todo esto es bíblico, de acuerdo a la palabra del Señor. Si alguien no busca de Dios y quiere vivir una vida desordenada, pero le ora al Señor para que el Señor le dé la respuesta, pero realmente tampoco va a recibir esa respuesta, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie le verá, pero que también debemos santificarnos para que el Señor escuche nuestras oraciones. Dice que el que dice que le ama y no guarda su palabra, el tal es mentiroso. O sea que todo es conocimiento, y debemos nosotros orarle al Señor, pero de acuerdo a su voluntad y cumpliendo su palabra. Y también dice que acompañado de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mire, lo resumo en estas tres últimas frases. La oración constante siempre alcanzará respuesta. La oración acompañada de fe alcanzará respuesta, y la oración acompañada de santidad alcanzará la respuesta de parte de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orarle al Señor. Hemos recibido esta enseñanza, esta palabra es para ponerla en práctica. Ponerla en práctica y creerle al Señor. Y le decimos: Señor, yo no suelto esta oración hasta que reciba tu bendición. Porque tu palabra lo dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, que si un hijo nos pide un huevo, no le vamos a dar una serpiente, un escorpión para que le pique la lengua, sino por el contrario, queremos es darle lo mejor a nuestros hijos. Y si nosotros pensamos de esa forma, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es santo, que es justo, que es
Su palabra es verdadera, gloria a Dios. Así que coloquen sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Padre maravilloso, he predicado tu palabra en esta noche, Señor. Esta palabra de poder, esta palabra de respuesta, esta palabra que nos anima a avanzar y a seguir adelante. Esa palabra, Dios mío, Señor, que nos llena de fortaleza día tras día, Señor. Que tal vez el enemigo quiere colocar tropiezo, Dios mío, Señor, pero tu palabra es poderosa, Dios mío, Señor. Y el enemigo, cuando lo hacemos de esta forma, como tú dices, el enemigo huye de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu respuesta. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has enseñado en esta noche, Señor, porque es una palabra para hombres y mujeres de fe, para hombres y mujeres de victoria, para hombres y mujeres perseverantes en la oración, persistentes en la oración. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta hora. Yo te pido, Señor, para que mis hermanos que tengan peticiones en esta noche, que hayan venido con una necesidad, que hayan venido con una bendición, Señor, tú respondas, Señor, tú los guíes, tú los ayudes, Señor, traiga esa respuesta que ellos están necesitando, Señor. Danos, Dios mío, Señor, esa fe, danos esa perseverancia, Señor. Si a veces oramos, Señor, pero no somos persistentes, Señor, damos ese espíritu de persistencia, damos ese espíritu de perseverar, Señor, de que no dejemos las cosas a media, que tal vez empezamos un trabajo y lo dejamos a media, que empezamos, Dios mío, a leer un libro y lo dejamos a media, que todo lo que empezamos lo dejamos por mitad, no, Señor, sino que llevemos a feliz término, que cumplamos las metas, que cumplamos tus propósitos, que hagamos tu voluntad, Señor. Mira, Dios de la gloria, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, conoces nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, danos esa templanza, Señor, danos esa persistencia, Rey maravilloso, danos esa fuerza, Padre, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, nos fortalecemos en el Señor, nos fortalecemos en el poder de su fuerza, Señor. Te lo pedimos en esta hora, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Salvador. Oh Espíritu Santo, sigue tocando, sigue hablando esta noche, sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue, Dios mío, Señor, dándonos estas herramientas, Señor, para perseverar, a estas herramientas, Señor, para seguir adelante, Dios de la gloria. Danos tu palabra, Señor, danos tu palabra cada día más, para que cada día la conozcamos, Dios mío, Señor, de una forma más profunda, Señor. Gracias te damos. Te pido, Dios mío, Señor, por mis hermanos que tienen sus peticiones en esta noche, en su corazón, en su mente, sus pensamientos, Señor. Responde esas peticiones, Señor. Responde, Dios mío, Señor, esas peticiones, Padre. Responde, Señor. Aumenta la fe. Danos, Dios mío, Señor. Danos esa palabra de fe, Señor, de la gloria. Te lo pedimos en esta hora. Te lo pedimos, mi Señor. Te lo pedimos, oh Rey poderoso y santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por este mensaje. Gracias, Dios de la gloria, porque esta palabra nos anima a seguir adelante, a seguir perseverando, a seguir fortaleciéndonos y caminando con pasos firmes hacia ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en esta hora, y estas peticiones, Señor, que hemos estado clamando están hechas, Señor. Lo creemos, lo confesamos, Señor. Esas peticiones, Señor, que hemos traído en esta noche en nuestro corazón, las declaramos, Dios mío, que están hechas en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Dios mío, Señor, con toda nuestra fe y determinación en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En esta hora.